Se acabó. En este caso estamos en comunicación directa y le damos la bienvenida al licenciado Daniel Madedo, presidente del Partido Federal a nivel nacional. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si ustedes me están escuchando bien. Buenas tardes a todos los amigos de Córdoba. Muy bien, realmente muy bien. Le vamos a pedir a Micael que baje la cortina. Así estamos comunicándonos contigo. Ahí está perfecto. Teníamos interés hace mucho de tenerte aquí en los estudios de Radio Galena. Sabemos de tu trabajo, de tu larga trayectoria, obviamente en el Partido Federal, y nos gustaría en este primer momento que le cuentes a la gente cómo surge el inicio, ¿no?, de este gran partido que es nada más ni nada menos que el Partido Federal aquí en la República Argentina. Bueno, el Partido Federal tiene una trayectoria que nace con la República, ¿no? Luego de la Revolución de Mayo, la corriente federal es la que lleva al crecimiento de un partido político en oposición a una cuestión que se estaba dirimiendo en aquellos años, que era la formación de una constitución nacional. Y bueno, había un sector, el sector unitario, principalmente representado por Rivadavia, que se denominaba el Partido Unitario, y bueno, y por el otro lado estaba el Partido Federal. Y bueno, eso fue lo que dio nacimiento a la patria, una discusión que hace 200 años todavía no ha quedado zanjada entre los centralistas, aquellos que miran de espalda al puerto de Buenos Aires, miran de espalda a la Argentina y tienen una mirada más allá del Atlántico, y aquellos que, a pesar de haber nacido como yo en la capital federal, tenemos una mirada nacional y una mirada más hacia lo que pasa en todo el país. Bueno, esta es la discusión de fondo que en los últimos meses se ha revitalizado y vigorizado, y en los últimos días también. Bueno, te preguntaba el inicio del Partido Federal porque parece ser, y como bien decís, lo vemos en estos días, en estos tiempos, esa división entre unitarios y federales se ha mantenido a lo largo de la historia, quizá con distintos matices, ¿no? Pero lamentablemente hoy lo vemos de una manera descarnada. Ahora, en este panorama político a nivel nacional, el Partido Federal, nada más y nada menos que el Partido Federal, ¿cómo ve el país en este momento y cuál sería, a través de la visión del verdadero federalismo, una salida para el pueblo argentino? Bueno, miren, primero hay que entender qué es el federalismo, porque se habla mucho, hoy es una palabra bastante de moda, se fundan partidos políticos con el agregado de federal, claro. Pero la realidad es que son muy pocos los que entienden el federalismo y tienen una visión de hacia dónde tiene que ir el país. Cuando nosotros hablamos de países federales, quizás pensamos en países como Estados Unidos o como Brasil, que son países federales. Hay otros países federales. Venezuela es un país federal. O sea, ser un país federal no es garantía de éxito. Lo que sí es importante entender cómo funciona el federalismo. ¿Por qué? Porque si el federalismo es solo una letra vacía en una constitución y no se practica ese federalismo, evidentemente nos encontramos ante un problema muy grande. Bueno,
un poco eso es lo que está pasando aquí en la Argentina. O sea, tenemos un federalismo en los papeles, pero que lejos de eso es lo que no llega a practicarse. Bueno, yendo un poquito más a la esencia, nosotros propugnamos un federalismo a la Suiza. ¿Y cómo es un federalismo a la Suiza? Bueno, es la antípoda de lo que pasa en la Argentina. En la Argentina nosotros, o sea, la gente tiene esa idea de que un mesías llamado presidente va a arreglar las cosas. Y la realidad es que cuando fundaron la República Argentina, la fundaron las provincias, le dieron entidad a la República, y el presidente era simplemente un representante de las Provincias Unidas, y representaba a la Argentina ante el mundo. Bueno, eso a través de los años se fue distorsionando, y hoy el grave problema que tiene la Argentina es que tiene un poder ejecutivo todopoderoso que llega a manejar inmensa cantidad de cosas, puede decidir el destino de las provincias, puede decidir el destino de todas las personas y de todos los habitantes de la Argentina. Y conviene refrescar las palabras de un expresidente argentino que dijo: puedo hacerles mucho daño. Vaya si puede hacer daño un presidente en las actuales circunstancias de la República Argentina. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que el problema argentino no está en el Banco Central como algún que otro monetarista, economista y candidato puede llegar a entender que el problema de la Argentina se encuentra en el Banco Central. No, el problema de la Argentina está en la AFIP. Tenemos 170 impuestos, y eso hace 170 impuestos al trabajo y a la producción, y eso hace que sea imposible que usted pueda desarrollar la Argentina. Y esos 170 impuestos a la producción y al trabajo han sido colocados a través del tiempo para justamente sostener un gobierno nacional que oprime, que está por encima y que oprime a las provincias y oprime a los municipios. Dígame una cosa, vamos a suponer un salteño en San Lorenzo, Salta, provincia que tiene petróleo. Explíqueme por qué en San Lorenzo, Salta, la gente tiene que pagar el litro de combustible más caro que en el kilómetro cero de la Argentina. ¿Saben por qué? Porque ese es el diseño, esa es la matriz que en los últimos 100 años se ha ido construyendo capa sobre capa, que ha llevado a esta situación terrible en la que nos encontramos. Un país que produce alimentos para 400 millones de personas, tenemos a 25 millones de argentinos sumidos en el hambre, en la pobreza. ¿Por qué? Por este motivo. Y este es el motivo de que muy pocos están hablando. Muy pocos están hablando. Generalmente no lo hablan porque hay muchísimos intereses que están ligados a esta matriz de dominación y de hambre que someten a la nación, porque tenemos un país inmensamente rico. Es mentira cuando ustedes escuchan a un periodista que habla que no, que el país, ¿qué país? Hoy el país es pobre. ¿Cómo pobre? El país no es pobre, el país tiene capital, tiene muchísimo capital. No está disponible porque los argentinos lo tienen guardado. Tiene un capital de trabajo enorme, el argentino es muy trabajador. Yo veo filas y filas de personas que en Buenos Aires intentan llegar a un colectivo para después de 2 o 3 horas llegar a su casa y al otro día volver y levantarse a las 5 de la mañana para ir a un mísero trabajo por un sueldo del cual si reciben 100.000, no entienden que su patrón paga 200.000 por ese sueldo de 100.000.
Entonces, en esas condiciones, explíqueme cómo podemos desarrollarnos, cómo podemos avanzar si estamos trabados. Y necesitamos destrabar esto. Nosotros, los federales, los auténticos federales, no los federales truchos, que hay montones, se reproducen inmensamente para tratar de engañar al pueblo en la realidad de qué es realmente el federalismo y quiénes somos los verdaderos defensores del federalismo. Y este es el problema del país. El país necesita refederalizarse y no continuar por este camino que lo único que nos lleva es a que los centralistas, los endeudadores seriales y aquellos que manejan y tienen una idea unitaria y centralizada del manejo político, nos están llevando. Esta es la realidad del país. En algún momento de la historia se pudo ver, lo han visto los argentinos y aquellos que pueden ir repasando un poco los últimos 70 años, que la Argentina tuvo soberanía política, independencia económica, no tenía deuda externa, podía tener una clase trabajadora con buenos sueldos. Ahora, a partir del golpe militar del 76, para llevarlo a un espacio histórico que podamos analizar entre todos, la Argentina comienza a endeudarse. El gobierno militar toma deuda de lo que todos conocemos los argentinos como el Fondo Monetario Internacional y llegamos a nuestros días. No hace falta que repasemos también lo que todos conocemos. El último gobierno toma una deuda que todavía nadie nos puede explicar a dónde fue ese dinero, pero al margen de eso, lo que usted dice realmente es así. Estamos en este momento comprometidos. Al margen de 100 impuestos o 200 impuestos que tengamos, esos impuestos han ido creciendo, no son solamente impuestos nacionales, son impuestos provinciales, impuestos municipales, han ido creciendo en virtud de que los estados provinciales, el Estado Nacional, ha tenido que imponer década tras década en una sumatoria impresionante de impuestos al pueblo, una carga que hoy la ha explicado de manera excelente y transparente, la producción no puede llevar a cabo, pero es a consecuencia de haber tenido y tener hoy deudas que el país por distintas circunstancias ha ido adquiriendo. Hubo un momento también en la historia en donde la Argentina no dependía del Fondo Monetario. Y ahí, cuando la Argentina intenta manejar su propia economía, secuencialmente en la historia, eso que uno intenta impulsar como el verdadero federalismo, recibe una presión no solamente del gobierno nacional, sino fundamentalmente, entiendo yo, y quizá usted lo aclare de mejor manera, una imposición de gobiernos o, en este caso, entidades financieras que todos sabemos que mayoritariamente están respaldadas por Estados Unidos. ¿Cómo hacemos? Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo hacemos los argentinos de a pie, en este caso los políticos como el presidente del Partido Federal Nacional, para enfrentar este tipo de situaciones? Mire, primero voy a hacer un parangón, ¿no? Porque esto que usted también describe es materia de discusión incluso con muchos amigos. Entonces, imagínese usted que usted tiene un vecino, ¿no? Y usted ve que el vecino se da la gran vida y se endeuda, no puede pagar los préstamos. Un día viene una persona de la justicia, le embarga el televisor, le embarga el auto y termina el día de mañana rematándole la casa y los hijos y la familia terminan en la calle. Usted ve eso, ¿no? Un vecino. Ahora resulta que usted tiene una enfermedad en su familia, tiene un problema, usted ha sido un hombre ahorrativo,
su familia es trabajadora, pero necesita una orientación porque se lo tienen que llevar al hospital. ¿Usted llamaría a su vecino para que le administre su casa? Bueno, esto es lo que sucede en la Argentina. A ver, es cierto, en el año 76 tuvimos un ministro de Economía que se llamaba José Alfredo Martínez de Oz, que yo lo veía caminar por la calle, la gente lo paraba y lo felicitaba. Pero este proceso arranca también un poco antes, en la época de Krieger Bacena y Onganía, y me refiero en esa época porque es hasta donde la memoria me permite ir por mi edad. He cumplido 66 años, soy del año 56, pero del 66 para acá lo recuerdo todo, y es como que nací con el bichito de la política. Pero la realidad es que nos enfrentamos los argentinos a un problema muy grave, que es el intento de expoliación. ¿Qué es el intento de expoliación? Bueno, vuelvo a la familia. Usted tiene 3 hijas preciosas, hermosas, que estudian. Bueno, y usted no quiere que sus hijas, o sus hijos también, no vamos a hacer un problema de género acá, anden por mal camino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted se preocupa por lo que pase con sus hijos. Bueno, lo mismo pasa por la Argentina. Mire, yo le voy a dar una descripción a todos los que nos están escuchando de la situación argentina. Mire, la Argentina antes tenía sal, ahora tiene litio. Tenemos una pampa maravillosa. Tenemos una Patagonia que es importante en cuanto a sus recursos naturales. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos recursos ictícolas en nuestro mar argentino de sobra. Bueno, tenemos argentinos que no tenemos un problema grave de raza, no estamos enfrentados. Dígame usted, ¿cuál es el problema por el cual la Argentina no es un país que reparte toda esa riqueza entre los 45 millones de habitantes? ¿Sabe cuál es la respuesta? La respuesta a esto es muy simple. Es que hay una manga de sinvergüenzas que están viendo cómo expoliar a la Argentina y no trabajan para los argentinos. Claro. Son argentinos mal nacidos que trabajan en contra de la Argentina. Bueno, eso es de lo que hay que cuidarse. Antes, una revolución, como la que fue la revolución en el año 76, puso un ministro de Economía, pero claro, el argentino no había votado ese ministro de Economía. Pero ahora el argentino tiene el poder del voto. Tiene el poder del voto, y el poder del voto va mucho más allá del domingo donde hay que poner el sobre en la urna. Se vota todos los días, porque hay encuestas, hay opiniones, hay redes sociales, hay medios de difusión por todos lados. El argentino, como dijo el Papa, tiene que hacer lío. No hacer lío, no estoy hablando de una revolución ni nada de eso. Una revolución de ideas, digamos. No, en cuanto a participar. Claro. Tiene que participar, pero tiene que saber separar la paja del trigo. Es muy importante separar la paja del trigo. Mire, vamos a suponer, nosotros, los federales, tenemos una concepción económica e ideológica diametralmente opuesta a todo lo que se está practicando. Para nosotros es mucho más importante el intendente que el gobernador, y mucho más importante el gobernador que el presidente. O sea, una pirámide invertida, claro, donde en la base de la pirámide está el vecino y el intendente. ¿Saben por qué? Yo quiero que el intendente tenga el poder de recaudar, y con esos impuestos
ocuparse de la salud de la gente, ocuparse de la educación de su pueblo, de sus vecinos. ¿Saben por qué? Porque el control es más fácil. El vecino sabe, la señora del intendente, qué tipo de maquillaje usa. Los hijos del intendente, qué zapatillas usan. Lo que sucede es que eso tampoco es la panacea si no hay una reforma electoral profunda, claro, que defina que en la Argentina no puede haber cargos electivos con más de dos representaciones, claro, más de 2 periodos en el mismo cargo. No puede ser que un gobernador, una persona sea gobernador, después es intendente, después es senador, sí, después es diputado. Sí. No solamente nosotros proponemos que no pueden existir personas que hayan permanecido en un cargo más de 2 periodos y nunca más, a ver si nos entendemos, nunca más pueden volver a ese cargo, sino también lo que queremos es que haya un escalafonamiento, el escalafonamiento como existe en las Fuerzas Armadas, un escalafonamiento por el cual, si usted es gobernador, no puede volver a ser intendente de un pueblo. Claro. Si usted es senador nacional, no puede pasar a ser diputado. O sea, para arriba y para afuera. De esa forma se renueva la política, existe una sana competencia para ver quién es mejor en política. Acá nadie se preocupa porque el político haga bien su trabajo. No, todo es rosca, todo es arreglo, todo es defensa de intereses. Claro. Y los intereses de la gente, ¿quién los defiende? ¿Quién los defiende? No, nadie. Por eso en estos momentos existe tal desazón con la democracia, con la actividad política. Entonces debemos decir las cosas como son. Esta es la única verdad. Yo era amigo me tocó trabajar con un exministro del Interior en una gestión, no la actual, sino una pasada, y ellos se llenaban la boca de ser federales, y le decía, bueno, demostrá que sos federal. Por ejemplo, el impuesto a las transferencias de los combustibles que recaudás hace que cada municipio claro, donde cargan combustible, ahí quede el ITC. O, por ejemplo, el impuesto al cheque. Cuando en Córdoba una empresa automotriz hace un cheque y el cheque termina debitado en Capital Federal, le debitan en Córdoba y en Capital Federal le debitan el famoso impuesto a la transferencia, el impuesto a los débitos. Bueno, que quede en Córdoba el impuesto y que quede en la capital el impuesto. Claro. O que quede en el municipio donde se generó esa riqueza que genera un débito bancario. Aunque nosotros, los federales, para ser absolutamente transparentes, no estamos a favor de este sistema impositivo. Claro. El único sistema impositivo que está consagrado en la Constitución Federal Nacional, votada en 1853, es la que consagra la defensa de las rentas como único aporte impositivo. Ustedes recordarán que antes existían las direcciones de renta, ya no existen más. Uh-huh. ¿Qué rentas? ¿Qué rentas? O sea, las direcciones de renta no recaudan nada. Ahora todo depende de la todopoderosa FIP. Y me quieren convencer que el problema es el Banco Central, que el problema es que no tenemos moneda. ¿Cómo vamos a tener moneda si lo que estamos tratando es de evitar por todas las razones los industriales, los comerciantes o el que sea, o el trabajador, que nos expolien vía inflación o que nos expolien vía impuestos? Vivimos trabados por el problema impositivo, 170 impuestos a la producción y al trabajo. La única forma de salir de esta situación en la Argentina es exterminar este sistema impositivo.
mis queridos amigos los gobernadores federales que tanto tratan de hacer, con total humildad les doy un consejo. ¿Saben qué? Deróguenla la ley de coparticipación, que es una trampa que pusieron en el año 94. En el año 94, que se votó una reforma de la Constitución, fue peor todavía para hundir más al federalismo. ¿Cómo puede ser? Antes los senadores nacionales defendían a las provincias. Ahora ya no defienden más a las provincias. Ahora son parte del pacto partidario. Claro. Mire, usted sabe muy bien que yo tengo un libro que salió a la luz en el año 2016, se llama La Hora del Federalismo. Me tocó, para que la gente entienda, me tocó exponer ese libro en Bruselas, en el Parlamento Europeo. ¿Sabe cuál fue mi sorpresa? Estamos hablando del Parlamento Europeo. Es una estructura absolutamente federal que maneja Europa, donde existen un montón de naciones, algunas federales, como puede ser Alemania, y otras unitarias, como puede ser Francia. Pero usted va al Parlamento Europeo y los diputados del Parlamento Europeo no están en un bloque representando a su país, no. Están en bloques que representan una idea. Entonces usted ve eso y dice, pero ¿cómo puede ser? Están los humanistas, están los verdes, están los demócratas cristianos, están los liberales. Claro. Sí, claro. Si yo soy diputado por Italia, cuando llego ahí, no me siento con mis conciudadanos italianos a defender los intereses de Italia. No, tengo que elegir en qué bloque político, en qué bloque de ideas voy a defender los intereses de mis votantes italianos. Y lo mismo irán los italianos que representan a otros, los demócratas cristianos, los verdes, los humanistas, lo que sea. Bueno, en la Argentina eso se terminó de enterrar con la reforma de 1994 de la Constitución. ¿Quién la enterró? El señor Menem y el señor Alfonsín. Hicieron un pacto y el señor Alfonsín creyó que inventando el tercer senador iba a hacer que la UCR tuviera más representación en el Parlamento argentino. ¿Sabe lo que logró? Que la primera y la segunda minoría las inventaran los poderes de turno. Por lo tanto, hoy el Senado de la Nación es una representación de personas que defienden intereses partidarios, pero no los intereses de los ciudadanos de esa provincia. Esa es una otra demostración de cómo se ha ido enterrando el federalismo, década tras década, haciendo cosas para enterrar el federalismo. Muchas de esas cosas, yo entiendo, han sido de forma inocente. Se ha aprovechado quizás de la bondad o de la inocencia de algunos políticos, pero ya ha llegado el momento de decir las cosas como son. Acá hay responsables de lo que está sucediendo en la Argentina en los últimos 100 años, que comienza en 1930 con el derrocamiento de don Hipólito Yrigoyen por parte de los militares. De ahí para acá, todo ha sido un desastre. Pero el desastre, ¿dónde ha sido? ¿Dónde está centralizado? Está centralizado en la lucha que existe. Es una lucha mundial de intereses. Hoy estamos viviendo una tercera guerra mundial, donde hay un pueblo pobre, un pueblo ucraniano, que le suministran armas para tratar de debilitar a otro país, en este caso Rusia. Una guerra donde hay inocentes, pero hay gente, la clase dirigencial que toma esas decisiones, no es inocente. Y la gente tiene que entender que esto es como una historia de Edgar Allan Poe. Bueno, hay que analizar quién es el que se beneficia y quién es el que se perjudica en todas estas cosas. Entonces, ojo,
mucho ojo porque estamos cada vez en una situación más límite, donde la situación cada vez está peor y es muy difícil tomar decisiones para transparentar lo que está sucediendo y la gente se le hace muy difícil visualizar el futuro. El futuro es maravillosamente importante para los argentinos si estamos unidos. Pero estamos unidos detrás de qué? ¿De alguien que nos venga a endeudar? ¿De alguien que venga a expoliar nuestra moneda? ¿Que venga a decir que no tenemos más moneda? Bueno, si no queremos tener moneda, hagamos que el peso tenga un patrón oro. ¿De acuerdo? Sí. Pero yo no quiero ir a la verdulería y tener que pagar en dólares. ¿Por qué tengo que yo financiar a la Reserva Federal Americana? No quiero ni financiar a la Reserva Federal Americana, ni a la japonesa, ni al Banco Central Europeo en euros. No. ¿Por qué eso? Entonces, estamos en una situación tremendamente delicada, donde los medios de comunicación son los principales culpables en estos momentos de desorientar a la gente, porque lamentablemente han desaparecido en la práctica, pero los hay y los conozco, hay muchísimos buenos periodistas, pero lamentablemente el periodismo como poder, un poder que trata de presentar las noticias, hoy está absolutamente dirigido por los intereses de los medios. Sí, y eso es muy perjudicial, muy perjudicial. Lo llevo, Daniel, en estos últimos minutos de esta interesante nota, a una actividad que es muy bueno que la gente cada vez la conozca más. Conocemos que todos los años, el 13 de diciembre, el Partido Federal realiza un homenaje. Nos gustaría que nos cuente a quién realiza ese homenaje y por qué. Claro. El fundador del Partido Federal, de nuestro Partido Federal, lista 8, es el coronel Manuel Dorrego. Claro. Una figura olvidada por la historia oficial. Entonces nosotros desde el año 2004, todos los 13 de diciembre, el día del fusilamiento del coronel Dorrego, en el mausoleo de la Recoleta, hacemos un homenaje, una misa y un homenaje en recordación de este hombre que dio su vida. Justamente fue la primera persona, el primer argentino. Quizás hay una figura, pero que no era argentina, que también fue fusilado, que fue Liniers, pero fue, en el caso de Dorrego, el primer argentino fusilado por esta lucha entre unitarios y federales, claro, fue asesinado. entre centralistas y descentralizadores, entre endeudadores. Claro. Porque atención, yo quiero decirles a todos ustedes y refrescarles que la primer deuda que tomó el gobierno nacional fue de la Baring Brothers, la tomó el primer presidente argentino. Existen dudas en cuanto a qué intereses representaba. A los ingleses. Dudas no mías, dudas hasta del general San Martín. Fue de la Baring Brothers, claro, que sería algo así como el FMI del siglo XIX. Entonces, los argentinos nacimos endeudados y la forma de doblegar a cualquier pueblo, a cualquier familia, a cualquier persona es tenerla endeudada, es la forma de tenerla sometida, es la forma de esclavitud moderna. Por lo tanto, argentinos, tengan cuidado porque hoy nos encontramos con un país que es cierto tiene una deuda, pero no es una deuda impagable. Es perfectamente pagable porque la podemos pagar unidos y trabajando todos por la Argentina, no algunos trabajando por otros intereses
¿Cómo lo hacen? Estaría muy bueno, digo, para aquellos argentinos que nos escuchan, que mientras estamos hablando vemos que cada vez se suman más, que la deuda la paguen aquellos que la tomaron o por lo menos expliquen qué hicieron con la plata, porque acá nadie vio ninguna obra, ni ninguna cloaca, ni ninguna fábrica de 50.000 millones de dólares que desaparecieron. Y todavía estamos esperando, inclusive, la explicación del gobierno actual, del gobierno ejecutivo a nivel nacional, que entiendo tiene algún mecanismo para agarrar un teléfono y preguntar dónde fue la plata, más con los sistemas que hay modernos de seguimiento de dinero. No es algo, usted se refirió muchas veces a la AFIP, ¿no? Si uno tiene una deuda con la AFIP le sigue todo el recorrido de la plata y le ve dónde puso la plata, o si la tiene allá o la tiene acá, patatín. Acá el Ejecutivo Nacional tiene esa potestad, y yo como ciudadano, como periodista, me pregunto lo que mucha gente. No es tan difícil preguntarle al gobierno anterior qué hicieron con la plata, a dónde fue. Hemos escuchado a través de la prensa distintas explicaciones. Primero que se pagó una parte de esto, después otra que era porque se llevaban la plata a los bancos, otra que, en fin, pero todo en el aire, ¿no? Digo, y cuando tenemos que ir a la coyuntura, que en definitiva es todo lo que acaba usted de explicar de una manera tan clara y tan transparente, llegamos a eso, ¿no? Que el pueblo total es el último gil que paga la deuda de estos muchachos que como Caputo o como cualquier otro, de todos los signos, ¿no? Han agarrado una bolsita con con varios cientos de millones de dólares, y después cuando se enojan se van a pedir refugio allá donde van todos, Miami o donde quieran. Dicho esto, no va a ser la última nota, licenciado Daniel Madeo, se nos está yendo el tiempo, pero lo último para que usted pueda cerrar este espacio. Es un año de elecciones a nivel nacional. ¿Cómo está el Partido Federal? O si todavía tiene alguna decisión con respecto al espacio político que va a ocupar en las elecciones nacionales. Por supuesto, nosotros, el partido tendrá su convención allá por abril de este año. Seguramente se tomará una decisión. Lamentablemente el sistema político, por eso hago mucho hincapié en el tema del sistema político, de las leyes electorales, de las leyes de los partidos políticos que rigen, son muy amañadas, están totalmente realizadas para justamente no permitir que surjan modelos o perduren modelos que defiendan los intereses nacionales. En función de esto, el partido tomará su decisión. Obviamente que esa decisión va a estar siempre evaluada y en defensa de los intereses de todos los argentinos, y hemos inaugurado esta nueva etapa, una nueva etapa donde nuestro lema es Unidos Podemos. Unidos Podemos porque independientemente de las circunstancias del pasado, debemos dar una vuelta de hoja a este capítulo nefasto de esta Argentina de los últimos 100 años, y debemos encaminarnos al próximo tricentenario con el optimismo de tener un país notablemente maravilloso, lleno de capacidades, lleno de capitales de todo tipo para poder enfrentar este desafío, que en definitiva es un desafío muy menor si nos ponemos de acuerdo y definimos hacia dónde tenemos que ir. Así que muchas gracias, les mando un saludo muy grande, un abrazo muy grande a todos los cordobeses que nos han escuchado, y bueno, y aquí estamos todos los días peleando por tratar de que el federalismo, los federales, que seguramente
somos una absoluta mayoría en todos los rincones de la patria, desde Tierra del Fuego hasta Salta, hasta Jujuy, Formosa, Mendoza, en todos lados. Así que somos una mayoría. Bueno, esa mayoría, si se une esa mayoría, con absoluta convicción les digo que de esta vamos a salir muy bien. Muchas gracias, licenciado Daniel Madeo. Unidos Podemos.